que estamos realizando en la Relaxis. En esta ocasión vamos a presentar la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina. Y tenemos dos presentadores en esta ocasión. Se va a presentar, bueno, en especial la experiencia del Hospital Italiano. El Hospital Italiano tiene experiencia no solamente en el manejo de vocabularios de interfase y servicios terminológicos, pero también es un referente importante en la región, sobre todo en lo que es la capacitación y el entrenamiento de recursos humanos en el área de los registros médicos electrónicos y los sistemas de información y la informática en salud. Y también brinda este tipo de servicios a través de vocabularios de interfase que mejoran o generan muchas veces facilitan la implementación de registros médicos electrónicos, brindando servicios terminológicos, facilitando a las áreas de los sistemas de información, de los ministerios de salud de algunos países, y en este caso en particular van a presentar la experiencia que están trabajando con la unidad de sistemas de información de Uruguay. Parte de esa experiencia fue presentada en el webinar anterior, y hoy vamos a ver algunos detalles más técnicos y también algunos detalles de cómo se maneja los vocabularios de interfaz, vocabularios de referencia, y clasificaciones o vocabularios de salida, y cómo lo viene trabajando el Hospital Italiano de Buenos Aires. Los presentadores del día de hoy son el doctor Daniel Luna y Carlos Otero. Son ambos médicos, hacen muchos años que están trabajando en las áreas de registros médicos electrónicos. Ahí tienen la biografía de ambos, muy extensa. Y antes de pasar a la presentación, quería hacer algunos avisos con respecto a la logística del webinar. Recuerden que tenemos disponibles foros en la página de la Relaxis, en los cuales se pueden continuar las discusiones que se comienzan en las presentaciones. Están organizados por los webinars, pero hay preguntas específicas en cada uno de los temas de ingreso al foro. Nada, les pedimos a todos que participen, ya que a partir de las preguntas y la interacción que se genere en los foros también, digamos, se va generando nuevo conocimiento que después va a ser volcado en el reporte final del proyecto de este año. Les recuerdo también que todas las presentaciones van a ser grabadas y están disponibles en la página de la Relaxis. Y otro aviso es que el próximo webinar, que iba a presentarse en este mismo horario la semana que viene, también el miércoles, fue pasado al 28 de junio, en el mismo horario a las 14 horas, así que para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora sí que terminamos con los avisos. Le doy la bienvenida y le agradezco a Daniel y a Carlos por acceder a presentar, y bueno, al finalizar la presentación de ellos, pasamos a las preguntas y a la discusión con el público presente. Muchas gracias y les paso la presentación y el micrófono a ustedes. Hola. ¿Está ok ya el micrófono? Bien. Bueno, muchas gracias, Damián. Muchas gracias al grupo Relaxis por invitarnos a
a compartir esta experiencia. Un poco la agenda es contarles algunos aspectos como marco teórico, metodológico y luego práctico de lo que tiene que ver con terminologías clínicas. Vamos a tratar de ser muy poco teóricos y más bien prácticos de cómo lo hicimos acá y si esto les puede servir a los que estén participando en el webinar. Y por último, mostrarles un caso específico que ya va más allá de nuestra experiencia acá en el hospital, en un proyecto que estamos trabajando para generar un proceso de autocodificación de los certificados de función en la República Oriental del Uruguay. Antes que nada, como primera instancia, el hospital, para aquellos que no los conocen, es una red, son 2 hospitales, 23 centros, tiene una universidad y un fuerte componente de investigación. Hace un año fue acreditado por la Joint Commission y también hace un par de semanas, fuimos acreditados como a través del sistema de información por HIMSS en el estadio 6 más en cuanto a la historia clínica electrónica. Toda la vida del hospital está ya informatizada y de hecho estar casi en un estadio 7 da la pauta de que el desarrollo del sistema de información del hospital lleva un gran nivel de madurez ya. Si alguno de ustedes quiere profundizar en algunas características del sistema de información, ahí tienen en la diapo todo lo que ha grabado, tienen lugares donde descargar con la gente de la CEPAL y en conjunto con la Comunidad Europea se escribió un reporte de unas 100 hojitas que describe nuestro proyecto en detalle y un artículo que se publicó a fines del año pasado que también hace una evaluación retrospectiva de lo que fue nuestro desarrollo. Quiero profundizar los aspectos atinentes a algo más que la terminología, que es lo que vamos a charlar hoy. Desde un punto de vista, ya entrando al marco teórico o conceptual, tanto las clasificaciones como las terminologías clínicas son utilizadas para representar los datos de los pacientes, la lista de problemas, los fármacos que consumen, exámenes complementarios, diagnósticos, y es decir, todos aquellos elementos que son necesarios para representar lo que le pasa al paciente. Que también se usan las clasificaciones y las terminologías para intercambiar esos datos entre los actores, ya sea por la interoperabilidad entre sistemas de información, ya sea para análisis epidemiológico, para estadísticas, para calidad, para gestión, para investigación, para controlar los datos contenidos en bases de conocimiento. Y también se pueden usar las terminologías o las clasificaciones para dar sustrato a sistemas de soporte para la toma de decisiones. Esa tan deseada funcionalidad que le sirve a las historias clínicas electrónicas para ayudar a los médicos a registrar mejor y mientras registran, atender mejor y tomar mejores decisiones. Y obviamente se deberían usar terminologías para dar escalabilidad a los sistemas de información debido a que son sistemas dinámicos, como en la misma medicina, o el área de conocimiento de la medicina, en donde siempre va cambiando. Cambian los diagnósticos, cambian los tratamientos, cambia la referencia de la literatura. Ahora, la codificación tradicional, que codificar es ponerle un código a alguna entidad, alcanza para todas esas funciones. Si uno tiene que hacer análisis epidemiológico o estadístico a nivel nacional, con codificación tradicional, por ejemplo, poner un código de CIE 9 o CIE 10 a una causa de muerte, CIE 10 en este caso, que es lo que se usa ahora para una causa de muerte o para una causa de enfermedad, es suficiente con codificación tradicional. Ahora, si uno quiere crear sistemas que sean lo suficientemente dinámicos y escalables para irse adaptando a las nuevas incorporaciones de tecnología y de conocimiento y a su vez dar sustrato a los sistemas de soporte de la toma de decisiones, es necesario utilizar terminologías clínicas a través de un modelo de servicios de terminología. Esto es más que nada como para que lo primero que tengo para decirles es, miren, ustedes pueden tener un modelo de codificación tradicional y con eso les va a alcanzar, porque los sistemas de clasificaciones con codificación tradicional fueron pensados para ello en los últimos 100 años. El problema está en que para modernizar sus sistemas de información tienen que cambiar el concepto sin perder absolutamente ninguna de las funcionalidades dichas en este primer cuadro. Para esto, yo los quiero llevar a un aspecto que fue el norte básico de nuestro proyecto desde fines de los 90, cuando empezamos con el proyecto, mediados de los 90. Y es que entender que el proceso narrativo es lo que mejor usa el médico para registrar su quehacer. ¿Por qué? Porque lo usa para acordarse él de los datos del paciente, o para comunicarse con alguno de sus colegas, o si es compartido con otro colega,
para que no cambie la imagen que los colegas tienen cuando leen lo que él escribió, o muchas veces condicionado con algunas instancias legales. Dentro de estas motivaciones, el texto narrativo es lo que predomina. Para solamente va a usar un texto estructurado o va a elegir de un código, teniendo él que codificar, si hay alguna reglamentación o algún incentivo económico que lo obligue, y solo funciona con una auditoría permanente y muy exhaustiva de lo que hace, porque si le van a poner un incentivo económico, va a codificar para cobrar mejor, y si hay una reglamentación compulsiva organizacional, va a poner el primer código que le aparezca, porque no va a querer hacerlo pensando en nada. La única instancia donde funciona el ingreso estructurado es cuando el médico tiene la motivación de un ingreso prospectivo por investigación. En todo lo demás va a preferir siempre el texto narrativo. Y el problema es que cuando se codifica, cuando se controla, se pierde información de contexto. Y es muy importante que el médico tenga la posibilidad de utilizar el lenguaje natural en su registro para no perder la riqueza que brinda el lenguaje natural. En esta diapo pueden ver una pirámide de representación del conocimiento, esencialmente con las cantidades. Se dice pirámide porque en la base está la mayor cantidad, los miles y cientos de miles de conceptos que utiliza el lenguaje natural. Luego aparece el vocabulario de interfase, luego referencia y luego vocabulario de salida, que está representado por las clásicas clasificaciones. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos niveles. Y esto es para que ustedes entiendan que todo puede estar contenido en el sistema de información. Lo que tienen que tener en cuenta es qué usar en cada uno de los lugares. Pasamos al lenguaje natural. Está clara, la característica más importante es que es intuitivo, es no controlado. Aprendimos desde chicos a utilizar el lenguaje natural. Obviamente que el lenguaje natural luego tiene alguna suerte de vocabularios por dominio. Obviamente que hay un vocabulario médico, hay un vocabulario de arquitectos, un vocabulario de ingenieros. Sin embargo, el lenguaje natural aglutina todos los diferentes vocabularios que pueden ser hablados y es obviamente muy ambiguo, está lleno de sinonimia y polisemia, es muy expresivo, flexible y redundante. No requiere que le enseñe nada, es decir, no tengo que enseñarle a un médico cuando entra a registrar por vocabulario natural o por texto narrativo. Y hace más de 4.000 años que los médicos documentamos clínicamente nuestro quehacer asistencial de esta manera. Y eso es muy fuerte, les diría que tiene penetrancia genética. Los nuevos conceptos que aparecen en la medicina por este dinamismo de las ciencias médicas son muy fáciles de expresar a través del lenguaje natural y no está estandarizado. Es la base de la pirámide que pueden ver acá, es lo que generalmente van a encontrar en todos los boxes o casilleros de texto libre y es lo que van a encontrar en cualquier historia clínica en papel. Aparece una nueva instancia que es terminologías de interfaz de usuario y acá y este es el punto de inflexión, este es el elemento más importante. No solo es un subconjunto del lenguaje natural, sino que es un subconjunto controlado, porque lo que va a tener tiene que ser muy representativo de un dominio, en este caso la medicina, es lo que van a utilizar los profesionales de la salud al registrar, debe ser expresivo y flexible, está pensado para dar soporte a la interacción humano-terminología a través de computadoras, y facilita la visualización de información clínica almacenada en estos sistemas. Va a enlazar textos narrativos, tanto válidos como inválidos, es decir, un acrónimo o una abreviatura errónea, tanto como un concepto perfectamente escrito, a descripciones o descriptores estructurados en sistemas informáticos, lo que se denominan algo así como ontologías. Eso va a dar equilibrio a la tensión entre lo narrativo y lo estructurado y permite mantener el repositorio de datos clínicos sin pérdida de significado. Vamos a ver un poquito más en detalle algunas características más dominantes. Este artículo que les dejo acá, más que nada como referencia, es uno de los primeros artículos que planteó el concepto de facilitar el ingreso de datos clínicos en las historias clínicas electrónicas. Es un paper de Rosenblum del año 2006 que plantea claramente que debe tener una terminología de interfase. Y esta terminología de interfase se nutre del lenguaje natural en forma controlada y se referencia luego a una terminología de referencia o controlada, como por ejemplo Sound City. Vamos a ver ahora cómo hacer eso. Miren esto. Una terminología de interfase o de usuario debe contener tanto los términos válidos, acrónimo de hipertensión arterial, HTA, hipertensión arterial, TA alta, tensión arterial elevada. Fíjense, son todos sinónimos. Son todos sinónimos de un mismo concepto que es hipertensión arterial. Y en el vocabulario de interfase, yo tengo que tener todos estos conceptos controlados y mapeados contra el concepto principal que es hipertensión arterial.
Pero ojo, el vocabulario de interfase o de usuario también debe contener todos los términos inválidos, porque los médicos, cuando cargamos la información, escribimos mal. Y vamos a poner varias comas, vamos a tener transposiciones de letras, errores ortográficos, hipertensión arterial. Es decir, los inválidos también tienen que apuntar al concepto único que representa la entidad clínica que luego se referencia. Entonces, una terminología de interfase es una lista de términos válidos e inválidos, con todos sus sinónimos, con jerga, con acrónimo, validados por una institución para ser usado por sus usuarios en su sistema. Y es un tesauro conformado por diferentes ID o identificadores de descripción relacionados a un identificador de concepto. Fíjense ustedes en esta diapo que tanto los válidos como los inválidos apuntan a un único concepto de la entidad clínica que estamos teniendo que controlar. Se suele decir que estas terminologías de interfase son una excelente manera de equilibrar las tensiones entre el texto libre y el texto estructurado, buscando un punto medio entre la utilidad y la usabilidad o la facilidad de uso. Esa combinación óptica la dan estas terminologías de interfase. Vamos a ver un ejemplo práctico luego de estas terminologías de interfase. Luego en la pirámide vienen las terminologías de referencia. ¿Qué es la terminología de referencia? Es una ontología, y como ontología está representada a través de conceptos y relaciones, que está obligada a reconocer todo lo que sucede en la medicina. Representa una forma de almacenamiento de la información en el máximo nivel de detalle, y se puede utilizar un estándar para facilitar el uso de mapeos en lo que se llaman los vocabularios de salida. Snowden Clinical Terms es uno de los máximos exponentes, aunque no es la única. Hay otras terminologías de referencia, Medicine por ejemplo, inclusive el CIE-11 está pensándose también como una terminología de referencia. Y Snowden en este caso es una terminología clínica completa que permite codificar términos con un mayor o menor detalle dependiendo del contexto. Es una terminología viva, debido a que a pedido de los usuarios y luego del uso se va manteniendo, se cambia. Es una terminología dinámica, viva, que se actualiza 2 veces por año. Y tiene avanzados mecanismos de corrección, mejora y evolución, y esto es muy importante para que no se quede en el tiempo. Esta terminología de referencia tiene 2 elementos que son muy importantes, que es algo que se puede obtener de las ontologías. Tiene una red semántica. Esa red semántica, a través de un concepto raíz, puede uno ir navegando. Vean acá las jerarquías superiores de Snowden, y yo puedo navegar estas jerarquías superiores hasta cada uno de los hijos, y puedo generar lo que se llama la inferencia. Yo puedo saber que una neumonía intersticial en la base de este árbol es una enfermedad, es una neumonía, es un trastorno del tronco, es un hallazgo pulmonar, es un trastorno inflamatorio de vías respiratorias. Es decir, yo tengo a través de esta red semántica y de las relaciones entre los conceptos la posibilidad de navegar por reglas lógicas para poder inferir dado un concepto. Yo podría decir que si tengo una neumonía intersticial, yo puedo, a través de una regla, agruparlo en enfermedades pulmonares. Y así sucesivamente, en donde no solamente es padre-hijo la única relación, que es lo que sucede con las clasificaciones. Acá no solo la relación es de padre-hijo, sino que la relación puede ser por múltiples criterios. Hallazgo, morfología, agente causal, enfermedad, etc. Terminando ya con la pirámide de la representación del conocimiento, encontramos estas clasificaciones de salida. ¿Qué son? Son los miles de clasificaciones que existen en el dominio de la codificación. Piensen ustedes, si yo tengo una clasificación internacional de enfermedades y causas de muerte, no voy a encontrar en esa clasificación elementos para noxas. ¿Por qué? Porque por ahí noxas específicas ambientales no estuvieron pensadas para ese objetivo. Al no tener ese objetivo, siempre las clasificaciones fueron pensadas con un objetivo y fueron armadas y controlan el dominio de acuerdo a ese objetivo. Al tener ese objetivo, las clasificaciones siempre sirven para un dominio de ese objetivo. Y si uno quiere usar esas clasificaciones para otras cosas, por ejemplo, usar la familia de las CIE para armar la arquitectura de un sistema clínico electrónico, va a fallar, porque no fue pensado para eso. Sin embargo, Snowden City como ontología sí fue pensado para representar todo lo que pasa en la medicina y da sustrato a la arquitectura de sistemas de información. Sin embargo, tanto por el legacy, por el histórico y por lo que usa la gente, hay que mantener estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque hay muchísimos reportes hechos históricamente con estas clasificaciones
y porque hay muchísimos sistemas administrativos, asistenciales, estadísticos y epidemiológicos que les alcanza con el dato controlado a través de esa clasificación. Entonces, en este modelo, empezando por el lenguaje natural, controlando lo que escribe el médico a través de un vocabulario de interfase, referenciado a SNOMED como vocabulario de referencia, yo luego puedo, a través de un proceso de mapeo, salir contra una clasificación y tener ambas cosas. Tengo todo. Tengo el lenguaje narrativo, por si me quedó texto sin entender, tengo el vocabulario de interfase, tengo el código de SNOMED único para alimentar a los sistemas de soporte de la toma de decisiones y a las bases de conocimiento, y también tengo el elemento codificado con una clasificación para cumplir con instancias que tengan que ver con reportes epidemiológicos o estadística, que con una clasificación recontraalcanza para informar lo que el paciente tenía. Entonces, bajo esa instancia, hay que mantener lo que se llama cross-mapping. No es menor el problema, porque los mapeos oficiales pueden no ser suficientes, y hay que trabajar en reglas para mantener ese mapeo. Y lo que les vamos a contar luego, Carlos les va a contar la experiencia de haber usado el modelo de terminología en esta secuencia de la representación, y luego saliendo contra un código de CIE 10 para el certificado de función con la gente amiga de Uruguay. Clasificaciones, recuerden, miles y miles. ¿Por qué? Porque son creadas con fines específicos en diferentes dominios. Ese objetivo específico agrupa la información y luego es utilizada en donde la mayoría tiene un modelo jerárquico de padres e hijos, y nada más. Pero son muy útiles, no solo por la historia y el legacy, sino que son muy útiles porque para determinados objetivos el nivel de granularidad o de especificidad que da la clasificación es suficiente. Y no necesito nada más. Para dar sustrato a los sistemas de soporte para la toma de decisiones, ninguna clasificación tiene el nivel de granularidad suficiente para alimentar las reglas. Ese es el motivo por el que tendrían que tener ambas cosas. Les contamos qué hicimos con esto. En el 98 empezamos con un modelo de codificación. ¿Con qué? Había SNOMED, no existía. Existía SNOMED, pero ni siquiera el SNOMED Clinical Start. Estaba en SNOMED 2.0 del Colegio Americano de Patólogos y no estaba en castellano. Entonces en ese momento dijimos, vamos a hacer una cosa simple, SIAP. Ni siquiera estoy hablando del CIE 9 ni del CIE 10 en este momento, SIAP. Son 800 códigos nada más. ¿Por qué? Porque empezamos en el ambulatorio y entendimos que el médico no debía codificar, entonces creamos un sistema de codificación secundaria y centralizada. Los médicos escribían el texto libre, eso llegaba a estudiantes de medicina que actuaban como verificadores de calidad, codificaban cada texto libre que el médico escribía en la lista de problemas, diagnósticos o diferentes elementos de la historia clínica. Y eso se controlaba con un grupo acotado de codificadores. Ahí tienen las citas por si quieren ver los si quieren ver los artículos en donde está esto. Nos pasamos casi 7, 8 años trabajando con este modelo de codificación secundaria y llegó un momento, cuando llegamos a 1 millón de textos, se creó un proceso de autocodificación mediante un tesauro. ¿Por qué? Porque hipertensión arterial ya se repetía, lo que es más frecuente, ya los médicos escribían siempre lo mismo, y uno de los codificadores dijo, bueno, a ver, ¿por qué no nos pones algo en donde cuando venga HTA ya directamente le aplique el K74 del CIAP? Porque la verdad que es tan repetitivo que es una tarea manual que no tendría sentido, e inclusive podría ser más reproducible porque siempre va a ser lo mismo. Entonces ahí creamos el primer autocodificador, y estamos con CIAP todavía. Creamos un tesauro que decía HTA, K74, hipertensión arterial, K74, HTA con coma, K74. Eso generó el primer tesauro, 2004. Luego, entendimos que lo que ven en la diapo acá son los componentes de nuestro sistema de información. Lo que van a encontrar resaltado en azul es el componente del servidor de terminología. Lo que dijimos es, ya no alcanza con que yo lo tenga para controlar solamente los codificadores. Voy a empezar a dar este servicio de control de la terminología a todos los demás componentes del sistema. Y tanto la historia clínica como los sistemas administrativos o los departamentales para los reportes debían usar esta terminología para que quede controlada en forma centralizada y pudiera ser reproducible en el resto. En esa instancia luego incorporamos SNOMED CT y empezamos a crear el servicio de terminología, no solo para nuestros componentes de nuestro sistema de información, sino que luego empezamos a darlo a terceros. Y empezamos a darlo a terceros a nivel nacional acá en Argentina y transnacional a gente de Chile y luego a gente de Uruguay. Y desde ese entonces ya estamos trabajando en herramientas de procesamiento del lenguaje natural y ampliación de los servicios de terminología no solo a las entidades clínicas de diagnósticos, sino pasar luego al dominio de fármacos, prácticas y procedimientos, cosa que hoy genera el servicio de terminología. ¿Qué son los servicios terminológicos? Es un servicio que tiene el hospital, que lo usa esencialmente para su sistema,
pero que luego que se terminó, se empezó a brindar hacia afuera a diferentes organizaciones. Cada institución comienza con el tesauro del hospital, que tiene más de 3 millones de términos procesados y 600.000 términos válidos. Para que se den una idea, reconoce 140 formas distintas de poner hipertensión arterial. Hay 140 formas distintas entre sinónimos, jerga, errores y acrónimos de decir hipertensión arterial. Y hay más de 8.000 términos en el castellano que no figuran en el diccionario de la Real Academia Española, solamente en el dominio de problemas. Si uno empieza usando este sistema, se autocodifica el histórico más o menos entre el 70 y 80% del histórico que tienen las instituciones, y luego que lo empiezan a usar, empieza a quedar un tesauro institucional específico por cada una de las instituciones. Y transcodifica, o tiene cross-mapping y mapeo, con varias clasificaciones como el CIE 9, el CIE 10, el CIAP, LOIN, ATC, y etcétera. Y dependiendo de quién necesite salir con una clasificación, se ajusta ese mapeo para las necesidades que está teniendo cada uno de ellos. El modelo es muy básico, desde una historia clínica que está en el exterior o en la nuestra propia. El profesional ingresa el texto libre, ese texto libre luego va al servidor de terminología. Si el texto es nuevo y no existía en el histórico, queda pendiente para que un equipo de codificadores lo modele y lo controle. Y si ya existía, le va a devolver en la misma interfaz de usuario la crítica interactiva para que el ingreso sea mucho más representativo del nivel de granularidad deseado para ese concepto dado. Vean acá tienen en este caso el mantenedor, que es donde el grupo de codificadores de acá, el grupo de terminología clínica del hospital, mantiene los diferentes elementos de un subset y sus sinónimos y todos los elementos. Esto es a manera meramente informativa para que vean que nosotros toda esta lógica la mantenemos con un software para poder dar el servicio después. Y un elemento importante desde el punto de vista de cómo usarlo es que cada institución en un dominio dado va a tener una descripción específica, pero va a tener un concepto, es decir, un identificador único y persistente. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la arquitectura de los sistemas de información, porque todos los sinónimos van a apuntar a un concepto y ese concepto no cambia para esa institución, porque si cambia el modelado, eso está por atrás en la referencia y no va a cambiar el numerito con el cual se guardó en esa base de datos. Puede cambiar su significado, puede cambiar su modelado, pero ese numerito queda persistente. Y esto es un elemento muy importante a la hora de diseñar la arquitectura de un sistema de información y más en capa clínica. Este es el flujograma de cómo funciona el servicio. Es decir, el médico ingresa el texto, hay un término en prompting, luego entiende si el texto fue reconocido o no reconocido, si es no reconocido queda pendiente, y si es reconocido se define si es válido o inválido. Y ahora les muestro muy rápido para ya ir cerrando lo que yo tengo para contar. Les muestro muy rápido cómo funciona en nuestro sistema, como para que lo vean. Si el médico escribe, por ejemplo, cefalea reac, en ese momento le aparece cefalea en racimo izquierda, derecha, es decir, el intention prompting se anticipa luego de pasar 5 caracteres a poder incorporar, a poder controlar el dato sin tener que buscar más. Ahora, si lo que se ingresa es un texto no reconocido, HTA por estrés, por ejemplo, va a decir que no es reconocido y yo puedo mantener ese texto porque va a quedar pendiente para modelar. Luego, si el texto es reconocido, es válido, y el refinamiento es optativo, por ejemplo, apendicitis, me va a ofrecer, si bien yo puedo guardar solamente apendicitis, optativamente que diga si es retrocecal, plegovoluminosa, aguda congestiva, pelviana, es decir, voy a poder dar, por tasa de uso de otros colegas de esa institución, una variante de refinamiento optativo. En el caso que el refinamiento sea obligatorio, por ejemplo, si yo digo diabetes, o en este caso forunculosis, porque no dije de dónde es el forúnculo, pero en el caso de decir diabetes, me va a obligar a que yo ponga diabetes tipo 1 o tipo 2, porque la diabetes solita no existe. Sin embargo, muchas veces los médicos le alcanza poner diabetes, porque sabe que el contexto le dice que el paciente es una diabetes tipo 2, un paciente añoso, que no está tomando insulina, que está con hipoglucemiantes, que tiene un par de factores de riesgo, sabe que es una diabetes tipo 2, y con poner diabetes en la lista de problemas diagnósticos le alcanza. En cambio, para el sistema de información no es lo mismo, porque es ambiguo. Yo no sé si es 1, 2, metacorticoidea, gestacional, es decir, no tengo el dato con suficiente granularidad. El servicio lo obliga a que llegue a un nivel de granularidad aceptable para el registro. Si yo pusiera una abreviatura no válida, tag, me va a decir, no, esto no es válido, es una abreviatura que no está permitida, no lo puede ingresar. Si yo pusiera un texto poco específico, primera toma de HTA, me va a decir que el texto es poco específico, que especifique mucho más, o me va a decir que es inválido porque estoy poniendo en una lista de problemas o de diagnósticos ausente, me va a decir eso no es un problema
por favor ingrese un problema o un diagnóstico. En el caso de que haya puesto algo ambiguo, HTP, va a decir, bueno, por favor decime, es ambiguo, para mí es hipertensión portal o hipertensión pulmonar. Esto pasa mucho con los acrónimos, y el servicio de terminología detecta esto y le pregunta para que luego lo que ingrese sea algo que tenga significancia propia. Y por último, si ingreso más de un término, puedo directamente desagregarlo, fiebre y astenia, como dos problemas independientes, e ingresarlos en la lista de problemas como entidades únicas e independientes. Si falta, si pongo un acceso y me falta localización, me va a pedir que diga alguna de las localizaciones o que escriba la específica, pero le estoy diciendo que indique la localización. Y como ejemplo a terceros, en Chile hay una empresa con 30 centros ambulatorios en todo Chile que lo utiliza, y hace más de 2 años que la clínica alemana de Santiago también la usa, y la ha usado como su columna vertebral para el desarrollo de un propio sistema de ellos. En Uruguay, también FEMI, la Federación Médica del Interior, con 30 clínicas en todo el país, y varios grupos privados y mutualistas, y hace poco se firmó un convenio, y el proyecto de AGESIC, de Salud.uy en Uruguay, ha firmado un convenio para que mientras hagamos la transferencia de conocimiento para que puedan mantener ellos el propio servidor, es el hospital quien brinda con servidores locales en Uruguay el servicio de terminología para la interpretabilidad semántica para todas las instituciones del Uruguay. En este momento hay muchas instituciones del Uruguay que ya están consumiendo los servicios de terminología que hemos creado nosotros para que los consuman a través de un servicio local que tiene AGESIC, con el compromiso de que nosotros hemos firmado un convenio para ir transfiriendo el conocimiento y que lo puedan mantener en poco tiempo, ya lo mantengan ellos y lo ven ellos. En Argentina, diferentes organizaciones privadas, públicas y gubernamentales que también están usando el servicio de terminología. Un dato para que se vean la potencia de esto: en el año 2011, en un modelo de startup de la gente de esta empresa chilena de 30 centros en clínicas ambulatorias, ellos tenían 10 años de datos clínicos cargados. El proceso de startup autocodificó 11 millones, es decir, casi el 80% de los textos que tenían guardados. Y luego de marzo a octubre ingresaron cerca de 600.000 nuevos fragmentos de textos y la autocodificación fue del 90%. Lo impactante fue que en una noche, ellos, de 11 millones de textos que no tenían controlados, pasaron a saber, por ejemplo, dónde estaba el 80% de sus diabéticos. Esto da una fortaleza a la gestión clínica de manera inusitada en el modelo de análisis de sistemas de información en grandes volúmenes. Ejemplos básicos de gente que está usando terminología, y vean esto. Luego lo van a ver con el ejemplo del certificado de función, pero esta es una historia clínica que consume el servicio y luego lo implementa, y vean cómo acaban poniendo la crítica interactiva. Esta es otra, acá tienen la búsqueda específica del DBT, y fíjense cómo le devuelve que tiene que diabetes mellitus no sirve, que tiene que poner alguna de las tipos de diabetes mellitus. Y otro de los ejemplos, este es uno que se hizo en Chile también, en donde va eligiendo el problema y luego tiene que definir cuál es la instancia. Así que hasta acá llega lo mío. Vi que han hecho una pregunta acá, la vamos a ver para después. Paso ahora con Carlos Sotelo para no retrasarnos y hacer honor al tiempo. Y Carlos va a comentarles ahora la integración con las actividades de función de Uruguay, con un par de mockups para que vean cómo fue que lo trabajamos, y luego dejamos abierto la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias por prestarnos este tiempo para contarles un poco. Yo creo que la idea, más que nada, vamos a usar obviamente la idea de mostrar la integración con el certificado de función de mortalidad, obviamente sumándonos a la iniciativa de AGESIC y el Ministerio de Salud de Uruguay, que dieron una excelente presentación en el webinar anterior. Y obviamente yo no voy a hacer poco en lo que fue el certificado en sí, porque lo tienen y lo pueden escuchar en la página de Relaxic sobre cómo trabajó la gente de Uruguay. Pero sí lo que vamos a ver, que es la fortaleza que tiene, y es lo que envidiamos todos del programa Salud.uy de Uruguay, esta instancia de poder integrar lo que el médico hace en su aplicativo clínico, independientemente de cuál fuera, digamos, independizándose de la historia clínica electrónica que use, de poder integrar la información y que sea independiente del lugar donde ingresa la información el médico, esta información recuperada. Obviamente las primeras instancias que tienen que ver, entiendo que hay mucha gente que trabaja desde el ministerio, o desde los ministerios, o desde las entidades que recuperan información, es empezar a pensar un poco en independizarse de esto de tengo que cargar en este aplicativo, porque imagínense que nos cuesta a nosotros como institución lograr una buena calidad de registro
registro de nuestros propios documentos, imagínense pensar que por cada programa que tenga un ministerio o por cada formulario que un ministerio cree, independientemente de los registros, esto se va a ir completando con la calidad que deseamos. Entonces no nos queda otra salida que ir hacia la integración de un certificado, ir a la integración de los sistemas de información que posibiliten que la información sea cargada en un único lugar y de esa manera conservar la integridad para que todos sepamos de qué están enfermos nuestros pacientes o en este caso de qué se mueren nuestros pacientes. ¿Cómo trabajamos nosotros particularmente dentro de nuestra institución? En principio, nuestro certificado de defunción, cada vez que uno de nuestros pacientes muere y se le da el alta con defunción, esta es una captura de nuestra historia clínica, donde vemos que al momento del alta hay diferentes opciones de alta. Acá ven un zoom con más detalle, y vemos que al momento de la defunción, obviamente puede haber dos posibilidades, que sea la muerte con autopsia o muerte sin autopsia, que va a disparar las diferentes acciones que se van a tener. Pero esto genera que el médico pueda cargar electrónicamente lo que luego va a ser el certificado de defunción. Entonces le permite cargar las causas o los procedimientos que pudieron haber generado la muerte de ese paciente, que generaron la muerte de ese paciente en particular. Y de esa manera poder luego integrarlo con un sistema de certificado de defunción. Al contrario de lo que sucede en Uruguay, en Argentina no tenemos un certificado de defunción electrónico y por lo tanto muchas veces este proceso tiene que transcribirse manualmente para que cumpla con la ley que tenemos en Argentina. Pero en el momento de que el certificado sea electrónico, nuestro sistema directamente podría enviar esa información y del mismo modo que lo hace Uruguay, tener en línea o casi en línea la información de quién se murió y por qué se murió. Vemos que cada vez que el médico selecciona una de las causas de muerte, pasa lo que les contaba el doctor Luna, que el sistema le ofrece una instancia o una especificación de términos que le permiten al médico no tener que seleccionar el código que representa la patología, sino ganar esa instancia en particular en el momento de poder conocer la información que tiene ese médico en particular. Entonces ahí veía que comentaban algo de que obviamente el CIE 10 el médico no debe codificar. Nosotros esto es una de nuestras principales motivaciones para trabajar. El médico no codifica, pero el médico tampoco selecciona código, porque estamos todos de acuerdo en que el médico no codifica, pero después terminamos viendo sistemas que terminan desplegando o terminan mostrando un sistema desplegable donde el médico en definitiva termina eligiendo o tiene que terminar eligiendo un código en particular. Entonces nuestra instancia particular es que el médico escribe en texto libre lo que entiende que tiene su paciente y esto permite luego que se represente en las diferentes clasificaciones según las necesidades que se tenga para cada uno. Nosotros no mostramos el código con el que se codifica, por lo tanto si ustedes le preguntan a cualquiera de los profesionales que trabajan en nuestro hospital si la información está codificada, muy probablemente los profesionales les digan que no, porque ellos nunca ven el código o nunca ven la representación numérica del código que se le asignó a cada uno de los diagnósticos que incorporaron. ¿Por qué? Porque esta codificación varía según las necesidades. Yendo puntualmente a lo que vimos con Uruguay, esta es una captura de la presentación anterior para retomar lo que presentaron. Este mismo sistema que se utiliza cada vez que un médico ingresa un problema, un procedimiento, un fármaco en el sistema de información, abre una ventana en donde interactivamente el sistema le propone que seleccione el diagnóstico más cercano a lo que tenga en mente que quiere cargar y el sistema le devuelve la posibilidad de ajustar ese diagnóstico. De esta manera, el mismo médico puede comprobar que el diagnóstico se encuentra en esta instancia en particular. Esta pantalla que ven acá tiene que ver con una demo que está disponible en nuestra página, o sea que después al final de la presentación está nuestra dirección. Ustedes pueden probar ingresando un mapeo o ingresando la instancia de mapeo que quieran a ver cómo funciona nuestro sistema y van a ver cómo reconoce la sinonimia y los términos no válidos para poder transcodificar, en este caso en una clasificación en particular como es ICD-10. Esto es parte de cómo fuimos trabajando y cómo fuimos estructurando de alguna manera el certificado de defunción o el proyecto de certificado de defunción para Uruguay, que terminó siendo lo que mostraron en la presentación del webinar anterior.
y cómo cada uno de los campos se fue representando en un campo de búsqueda en particular que le permitía al médico ingresar un término y terminar seleccionando el término más específico para esa instancia en particular, y terminaba para Uruguay en particular asignándole un código IES. ¿Por qué entonces usamos los servicios terminológicos o por qué creemos que es importante ofrecerle al usuario un servicio terminológico? Primero, por la flexibilidad en la interpretación del vocabulario clínico. Obviamente no voy a volver sobre esto porque Daniel, el doctor Luna, lo explicó claramente antes, pero lo que tenemos que entender es que las necesidades de codificación o de transcodificación varían según la necesidad que tengamos de representar. Entonces yo no puedo estar haciendo el mejor sistema de ICD-10 porque me va a servir para algunas funciones en particular, pero probablemente no para otras. Tengo que tener un sistema lo suficientemente flexible y escalable que me permita representar en diferentes estándares todo lo que yo necesito representar de los diferentes dominios. Y esto no tiene que ver solo con el dominio de los diagnósticos, los síntomas o los signos en particular, sino que tiene que contemplar todo el resto de lo que sucede en la práctica asistencial con los pacientes. Yo tengo que poder tener flexibilidad para representar los fármacos, para representar los procedimientos, para representar las prácticas. Incluso tengo que tener la posibilidad de poder representar los documentos clínicos que se están generando, porque van a ser luego las instancias que voy a terminar compartiendo. ¿Por qué aparte un servicio terminológico es útil? Porque es intuitivo y porque le deja al médico trabajar de la manera que lo venía haciendo habitualmente. No lo limita a seleccionar desde un listado en particular cuál es el término que mejor se acerca, sino que le da la posibilidad de él mismo ir creando el concepto que entiende lo que el médico quiere solicitar. Es fácil de usar, no es nada más que ingresar un texto y está integrado, que es lo principal y lo importante, lo que queremos resaltar en esta serie de webinars, que la información tiene que ser ingresada una única vez y no en múltiples sistemas, con múltiples sistemas de codificación, dependiendo de la necesidad de cada uno de los diferentes usuarios. Los sistemas o servicios terminológicos permiten la incorporación de múltiples mapeos que respondan a múltiples propósitos y por lo tanto tienen la flexibilidad o son cumplen la multiplicidad de funciones de poder ocupar la mayoría de los estándares. ¿Por qué? Porque como vimos existen tantos estándares como tantos dominios existen, entonces no podemos estar dependiendo de que el médico sea un buen codificador en cada uno de los conceptos, tampoco podemos depender de que tener un plantel grande de codificadores porque es poco sostenible en el tiempo y que cada uno de los codificadores aparte sepa o conozca de cada uno de los estándares que vamos a ir necesitando. ¿Y por qué aparte es importante ir avanzando los servicios terminológicos? Porque de hecho los propios sistemas de codificación evolucionan, hay nuevas versiones, las nuevas versiones pueden ser muy diferentes, de hecho tenemos que fue muy diferente el ICD-9 a lo que fue el ICD-10 y a lo que va a ser el ICD-11 y por lo tanto necesitamos de herramientas informáticas que nos ayuden a avanzar en esta línea en particular. Y obviamente porque tenemos los beneficios propios que nos otorgan las terminologías, que son ocupar sus reglas de inferencias para agregar datos o desagregar datos, avanzar o retroceder en lo que intenta hacer el nivel de detalle que queremos usar para la representación de ese conocimiento. Entonces, más allá del caso puntual del certificado de mortalidad y cómo lo trabajamos, cómo lo vimos y cómo lo mapeamos, lo que queremos dejar en claro con este webinar en particular es que el médico debe ser, el médico decimos porque somos médicos de una deformación, pero el usuario clínico, el usuario que usa un registro clínico electrónico, tiene que independizarse de la instancia de tener que estar pensando en el sistema de clasificación o en el sistema de codificación que tenga que hacer y tiene que estar focalizado en ingresar la mejor información posible, lo más cercano a lo que vio la realidad y una única vez, de manera que no tenga que estar múltiples veces cargando la misma información. Aún así todavía es muy difícil encontrar un buen parámetro de calidad y hay que estar trabajando constantemente sobre la revisión de historias clínicas y la relación de sistemas de codificación. ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuáles las limitantes que tienen los servicios terminológicos? Probablemente uno de los mayores sea las instancias de los mapeos, ¿sí? La instancia de mapeo entre vocabulario y vocabulario o entre clasificación y clasificación, las instancias oficiales de mapeo suelen no estar todavía muy maduras,
Y eso genera varios de los errores que hemos visto o hemos tenido que enfrentar en el proceso de implementación del certificado en Uruguay. No siempre los mapeos oficiales son los mejores. De hecho, para que se den una idea, nosotros para CIE 10 tenemos, por una instancia en particular y porque SNOMED City es parte, Uruguay es parte de SNOMED City, un mapeo oficial que usamos con el registro de mortalidad de Uruguay en particular, pero tenemos también un mapeo extraoficial o un mapeo que nosotros denominamos el mapeo IVA, que tiene una lógica diferente a la que tiene la que usamos en particular. Y muchas veces eso genera algunas discrepancias que hay que ir trabajando y que obviamente con el proceso de maduración se van a ir resolviendo con el tiempo. Queremos dejar tiempo para las preguntas, así que estamos disponibles, Damián, para los que nos quieran ir preguntando, los que nos quieran sugerir, los que nos quieran refutar, estamos para escucharlos, así que estamos atentos a lo que nos dicen. Bueno, muchas gracias Carlos y muchas gracias Dani. La verdad que, como siempre, muy buena la presentación, muy clara y sobre todo mostraron bien esa integración entre los registros médicos electrónicos y específicamente en este caso de los certificados de defunción. Mostraron cómo en el caso de un alta de un paciente que se muere en una historia clínica de internación se puede generar el registro del certificado de defunción en el mismo paso y bueno, y como lo está trabajando en Uruguay, ¿no?, directamente proveer a través de un certificado digital datos para el Ministerio de Salud, que es un poco el principal auditorio que tenemos en la Relaxis. Muchos de los miembros de nuestro grupo de trabajo y otros grupos de trabajo están relacionados a los sistemas de información en salud de los ministerios de salud de los distintos países de la región. Así que me parece que es muy importante comentar este ejemplo y mostrarlo como un ejemplo concreto de lo que se puede realizar. A mí me gustaría, antes yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría, en el auditorio está Cruz Cordero de Venezuela, que hizo la primera presentación y estuvo haciendo algunos comentarios. También está Jorge Morales, que el año pasado hizo unas presentaciones, es el referente del registro médico electrónico en el DF de México y también estuvo haciendo algunos comentarios. Ellos enfocaron la codificación un poco distinta, digamos, el vocabulario de interfase directamente mapeado a CIE 10. Así que si tienen micrófono me gustaría abrirles la discusión y que puedan hacer o comentarios o preguntas específicas o comentar cómo lo están trabajando ustedes en sus países. Si tienen la posibilidad de abrir micrófono y si no, bueno, escribirlas por aquí. Jorge o Cruz. Sí, Cruz tiene el micrófono ya. Buenos días, no sé si me escucha. Sí, se escucha, Cruz, perfecto. Vale. Primeramente, felicitaciones a los expositores, excelente exposición. Puntos en común con la presentación. En lo que refieren al árbol que plantearon, es un poco, y en eso fue una de las cosas que coloqué en el chat, lo que tiene que ver con la visión que se está planteando con la CIE 11. La CIE 11 habla de un término que se llama linealización, que justamente tiene que ver con un término y un árbol que va a tener ese término. Ya no solamente desde el punto de vista de la codificación, sino también que va a tener entre sus ramas los diferentes aparatos y sistemas que pueden tener incluido ese término. Por ejemplo, y este es el ejemplo que dan oficialmente en las presentaciones de OMS, hernia. Si aparece hernia bilateral, va a aparecerme hernia asociada a las hernias que están en el aparato digestivo, las que están en el aparato genitourinario y así sucesivamente. En función de eso, el enfoque que tiene la CIE 11 bajo este aspecto se parece mucho al árbol que
que presentaron aquí los colegas. Respecto al sistema que plantean, y es la preocupación creo que de todos, ha habido un boom, un florecimiento en cuanto a lo que son los registros médicos electrónicos. Se venden por paquetes y hay centros más que todo privados que compran estos paquetes y cuando lo abren y lo presentan y lo colocan en todos los consultorios, se encuentra que las personas que codifican y el mismo médico tienen la misma pantalla y el médico se consigue con que tiene que de alguna manera colocar un diagnóstico porque es un sistema automatizado en el cual se invirtió dinero. ¿Qué sucede? Que al no saber, no tiene ni idea, coloca el primer diagnóstico que se le parece, que es lo que están refiriendo aquí, y no sucede lo que justamente es una amenaza para lo que significa las estadísticas a nivel de los países. En función de esto, como dice el doctor Morales de México, hay que ser cuidadoso en cuanto a este tipo de herramientas y mantener la vigilancia bajo el punto de vista más bien de la observancia de qué clasificaciones están colocando, si están actualizados desde el punto de vista de lo que se va actualizando y yendo un poquito más allá, enfocarlas también en lo que es la CIE, que ya la tenemos encima, ya no viene, ya está aquí. Y bueno, de verdad que estos espacios permiten mucho ver estos intercambios y bueno, crecer juntamente con todos ellos. Gracias y felicidades a los expositores. Gracias, Cruz. No sé, Dani o Carlos, si quieren presentar, si quieren responder o hacer algún comentario de lo que comentaba Cruz. No, muchas gracias por la participación y obviamente siempre las opiniones y comentarios nos nutren, digamos, para avanzar en esto. Yo creo que igual la discusión tiene que pasar más sobre cómo independizarme del sistema de codificación, o sea, cómo poder avanzar sin tener que estar pendiente de un único sistema de codificación, cómo avanzar en la idea de que yo pueda avanzar en representar el conocimiento de una manera tal que me permita a mí independizarme de que ayer fue ICD 9, hoy ICD 10 y mañana va a ser ICD 11. Entonces, yo creo que ese es el desafío que nosotros como informáticos médicos o como trabajadores de la representación del conocimiento tenemos que intentar lograr. Y obviamente pedirle a las instancias nacionales que de algún modo unifiquen esfuerzos, porque en verdad se está transformando casi en un gemelo de Snowmed City y están replicando el modelo, duplicando el modelo de algo que podría unificarse. De hecho, entiendo que ha habido algunas instancias de trabajar en conjunto que han quedado truncas, pero que me imagino que si alguno de los que está participando tiene llegada a niveles ministeriales, es algo que deberíamos poder empezar a volver a tratar, esto de unir esfuerzos y no seguir creando nuevas instancias de clasificación cuando en realidad ya hay algunas que están funcionales y adaptables para poder avanzar. Pero muchas gracias, Cruz, por tu comentario y obviamente nos sirve para tener en cuenta para poder avanzar en esta instancia particular. Y después, Jorge, no sé si vos tenés posibilidad de hacer algún comentario, no sé si está Amanda ahí contigo, porque Amanda Navarro también es una de las líderes de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo trabaja con la CIE 10 y ellos tienen un concepto y de hecho ahí en el DF en México implementaron digamos, si bien dejan a los médicos ingresar problemas, diagnósticos y términos clínicos en texto libre, el mapeo que hacen después es directamente a CIE 10. Yo tuve algunas charlas con ellos, pero no sé, por ahí ustedes pueden hacerle algún comentario. ¿Cuáles les parece que son las principales desventajas o los problemas que van a encontrar
al utilizar, por ejemplo, un vocabulario de salida o una clasificación como la CIE 10 directamente como referencia, como mapeo a los términos clínicos. Sí, bueno, ¿sí me escucha? Buenas tardes, soy Amanda. Jorge salió a una junta y bueno, nosotros estamos trabajando, como dice Damián. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto escucharte. Mira, bueno, nosotros, igual Cruz está en el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades. Nosotros tenemos un centro de capacitación en el DF que apoya al Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades. En ese sentido, hemos cuidado cómo se aplican las clasificaciones en los sistemas electrónicos, que como bien comenta Cruz, ha sido un boom de pronto, y lo mejor que han hecho, y que también no está bien, es que han colgado a la CIE como un catálogo, el catálogo de las más de 12,000 subcategorías, para que el médico en algún momento vaya buscando su diagnóstico a través de un codificador inteligente. Bueno, lo pusimos entre comillas porque el médico pone día A y empieza a buscar diabetes, diarrea, etcétera, y tiene que ajustarlo a un código. Hemos logrado, sí, en el DF, en que esta codificación en este momento se está haciendo manual. El médico no tiene por qué enterarse de la clasificación, puesto que su papel es clínico meramente, no de codificador. Y estamos llegando a hacer una automatización como lo tenemos en mortalidad. En ese sentido, bueno, los comentarios son los siguientes. Aquí hemos visto que al médico sí se le ofrece una lista de diagnósticos para que él vaya completando su diagnóstico. Hay una parte en la CIE 10, y si bien es cierto que la CIE 11 ya se está traduciendo, estamos participando en esto, se tiene pensado que en 2017 se va a lanzar, está un poco más ligada a esto de los expedientes clínicos electrónicos, porque el enfoque es ahora mucho más clínico. La CIE 10 tiene un enfoque mucho más epidemiológico, pero bueno, no por ello indica que no se pueda llevar a un código cualquier diagnóstico. En la CIE 10, y bueno, les comento CIE 10 porque tenemos CIE 10 por lo menos para 2 años, y si no que 3 años, porque se lanza en 2017 y ya cada país tiene que hacer todas esas adecuaciones en cuanto a capacitación y a sus sistemas para incluir la CIE 11. Entonces, en México estamos pensando que en el mejor de los casos, en el 2019, estaremos usando CIE 11, si se pudiera antes, mucho mejor, pero bueno, tenemos CIE 10 y la CIE 10 sigue siendo revisada y actualizada. Yo nada más les quiero leer un pequeño texto que hay en el volumen 2 de la CIE 10, donde nos dice: el médico u otro certificador calificado deberá usar su juicio clínico al completar el certificado médico de causa de defunción. Los sistemas automatizados no deben incluir listas u otros recordatorios que guíen al certificador, ya que estos forzosamente limitan el alcance de los diagnósticos y, por lo tanto, tienen un efecto adverso en la exactitud y utilidad del informe. Entonces, bueno, partiendo de esto, hemos visto que no es recomendable irle indicando al médico. Sí sabemos que muchos diagnósticos se quedan cortos y que aun cuando se queden cortos se han llevado a un mejor código en el caso de la CIE 10. Ese es por un lado. Recordatorios, pues estamos viendo que no, ni en códigos ni en otros términos. Ahora, también hay un ejemplo que yo no pude estar porque estaba en una reunión, en la reunión que hubo de Uruguay, cuando se presenta que con el SNOMED, una misma patología que es neumonía causada por diferentes agentes infecciosos, el SNOMED tiene para cada uno, pero también la CIE 10. Sin embargo, ahí nada más lo dejaron a nivel de categoría como J15. Pero una neumonía causada por Klebsiella es J15.0, por Pseudomonas es J15.1, por Staphylococcus es J15.2, por E. coli es J15.5 y por Streptococo J15.3. ¿Qué ocurre? Que en la CIE la categoría es la base, pero sin embargo hay subcategorías que permiten dar la especificidad que el diagnóstico tiene en cuanto a cómo el médico lo haya registrado. Y bueno, en algunas de las preguntas que el doctor Morales puso era, nosotros, bueno, estamos trabajando en centros colaboradores de la OMS, tanto México, Cruz que está en Venezuela, en América, Cuba se acaba de hacer centro colaborador y Argentina ya es centro colaborador en la familia de clasificaciones desde abril del año pasado. En ese sentido, pues sí tenemos que seguir
esta dinámica, todos los términos de referencia que la OMS pide para los centros colaboradores y apoyarla, por supuesto. Mi pregunta era, si un certificado de ahí del hospital es un caso médico legal y el médico obviamente no lo llena, bueno, lo llena el médico forense, ¿cómo es codificado? Porque no se hace en ese momento, hay una investigación previa, etcétera. Esa es una pregunta. Y la segunda, nosotros y todos los países tenemos que informar a la OPS, quien a su vez envía los reportes a la OMS. ¿Cómo a través de otros códigos o qué listas utilizan? Son las listas recomendadas que, bueno, están ahí en la CIE 10, que son a nivel internacional para reportar, o cómo se hace después con el SNOMED. Eso sería mi comentario. Excelente presentación, muy clara, y bueno, muchas gracias por todo esto que nos están aportando. Es todo. Bueno, muchas gracias, Amanda. También siempre es un gusto escuchar tus comentarios y bueno, todo lo que tenés para aportar en este tema. No sé si Daniel o Carlos quieren hacerle algún comentario, alguna evolución, o alguien más de los participantes que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. No escribieron, digamos, le cedí la palabra a Amanda y a Cruz porque habían escrito en el chat, pero si alguien también quiere o escribir una pregunta o hacer un comentario, puede avisarme a través del chat o levantando la mano acá en la plataforma del Webex. Así que Daniel o Carlos, ¿quieren hacer algún comentario o si les parece ya vamos cerrando? Ahí. Hola. Hola. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no, solo a manera de resumen, excelentes apreciaciones muy prácticas de lo que luego termina siendo la problemática de los centros que tienen que presentar estadísticas, y eso es algo que me ha tocado vivirlo en Chile en su momento, e inclusive acá en Argentina cuando alguna vez tuvimos relación con el Ministerio de Salud. Yo no quiero para nada ni polemizar ni antagonizar desde mi punto de vista, y es absolutamente objetable mi punto de vista. Yo creo que equivocamos el enfoque, porque en realidad, a mi entender, una cosa no quita la otra. Yo estoy convencido que la CIE 10 es excelente y es mejor a la CIE 9, y que la CIE 11 va a ser mejor a la CIE 10, porque obviamente que tienen un modelo desde la primera, en el siglo XIX hasta la actual, han demostrado un claro modelo de evolución. Sin embargo, no es lo que han intentado hacer, sino cómo la usan. Y lo primero que hay que saber es que para usar la CIE hay que ser una persona entrenada, calificada, y que tiene que conocer cómo codificar. Y ningún médico va a lograr eso. Ningún área de estadística de un hospital va a lograr eso. Entonces, yo insisto, el problema no es la herramienta, sino cómo se usa, y es en dónde usar cada cosa. Yo estoy convencido que ontologías, hoy es SNOMED, mañana podrá ser la CIE 11, traspasado podrá ser otra, una ontología que represente a través de un modelo jerárquico de relaciones y conceptos y esté obligado a representar todo lo que sucede en la medicina, y no a través de un modelo simplemente de categorías y subcategorías, como son las clasificaciones, debe ser el sustrato para los sistemas de información clínicos. Luego, tiene que existir y perfeccionarse el modelo de mapeo contra las clasificaciones. Y las clasificaciones, estoy totalmente de acuerdo, que son las que se deben usar para epidemiología. Ahora, muchas veces la instancia es cómo se implementa. Porque obviamente que hay un cross-mapping y que el mapeo oficial de SNOMED contra la CIE 10 es defectuoso. Porque la CIE 10 tiene un modelo de codificación basado en reglas. Y las reglas son implícitas y algunas son explícitas. Y es el usuario final, capacitado, el que debería ejecutar esa regla lo más precisamente posible. No el usuario principal, que es el médico, codificando, tratando de que se autocodifique. Entonces, contando un poco, respondiendo a la pregunta que planteabas, nosotros tenemos un modelo acá en nuestro hospital y otro es el que hemos brindado a la gente de Uruguay. En nuestro hospital, cuando hay una intervención judicial, el médico llena
lo que se llama una epicrisis, y eso está obligado a llenarlo, porque la epicrisis, que es el resumen de la intervención, está obligado a llenarlo, y en forma asincrónica puede llenar el certificado de defunción, que lo llena, en este caso, en nuestro sistema, pero que luego debe ser firmado, escrito, para cuando se hace la presentación legal. Y por otro lado, lo que comentabas con respecto a qué hacemos con el análisis de la información que luego se informa al Ministerio, y que el Ministerio luego informa a la OPS como para la salud de las Américas y todo lo que tiene que ver como miembro colaborativo de la OPS, cada Ministerio de Salud. Nosotros tenemos para nuestra historia clínica el modelo controlado por SNOMED a través de nuestro vocabulario de interfase, como conté en la exposición, y luego se saca a través de esta crisis epidemiológica el CIE-10 que se informa al Estado, y el Estado, yo no sé lo que hace con eso a través de la OPS, la verdad que no lo sé porque no forma parte ni de mi alcance ni de mi responsabilidad, pero yo sí le estoy dando un modelo que se controla esencialmente por calidad, para verificar que el código que salió en forma automática representa la realidad de lo que se tiene en la carta narrativa de alta de lo que resume la internación. En el caso de Uruguay, esto que usted comenta es cierto, sucede, pero de nuevo, tiene que ver con instancias de implementación. Si uno llega solamente a nivel de categoría, es por una decisión de implementación. Ahora, el médico cuando escribe en forma narrativa, y no es que selecciona un código, el código se selecciona por abajo. Luego hay alguien del Ministerio de Salud en Uruguay que verifica la confiabilidad y la integridad de esos datos. La diferencia está en que tenés que codificar de a uno los datos, solamente tiene que verificar lo que se le propone como proceso de autocodificación desde el sistema a través de los servicios de terminología. Yo estoy convencido que no vamos a independizarnos para un proceso de codificación de un codificador entrenado que verifique calidad. Porque el proceso de autocodificación basado en reglas, por ahora va a seguir siendo insuficiente. Solo eso quería agregar. Gracias. Bueno, muchas gracias Daniel y Carlos por la presentación, y muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Recuerden entonces que la semana que viene nos encontramos la semana que viene se cambió la fecha, así que no va a haber presentación el miércoles próximo, y el próximo encuentro se va a realizar el martes 28 de junio con la experiencia de Costa Rica, y ahí el foco va a ser un poco distinto, si bien va a estar relacionado a esta integración de los registros médicos electrónicos y los sistemas de información en salud, pero vamos a hacer principal foco en la captura de datos sociales y sobre todo la captura de los datos en los primeros niveles de atención, y van a contar la experiencia de la Caja del Seguro Social de Costa Rica y el registro que tienen implementado en este país. Así que, bueno, cerramos la presentación del día de hoy. Les vuelvo a agradecer, Carlos y Daniel, por la excelente presentación. Muy buena la discusión al final también. Y bueno, excelente conocer una implementación y un proyecto concreto y cómo los registros electrónicos pueden ayudar y dar soporte a las áreas de sistemas de información y estadística de los ministerios de salud. Así que bueno, nos volvemos a encontrar entonces en un poco más de una semana. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Felicidades.